Muy buenas tardes, apreciado conquistador, querido padre de familia, qué gusto saludarte. Te habla el pastor Juan Carlos González Martínez, director de Ministerios Juveniles Adventistas del sur de Tabasco. Me toca compartir contigo requisitos de historia denominacional. No tenemos mucho tiempo, así que vamos ya a materia. Amigos, saquen su cuadernito, vayan a la página número 8 de su cuadernillo y vamos a repasar así de manera rápida algunas preguntas que están allí para ayudarte. Tú tienes que ver el video completo después, más de media hora, pero le vamos a enviar los links a sus directores para que ustedes lo puedan ver con calma y puedan aprender un poco más. La primera pregunta que viene en tu cuadernillo es: ¿cuántas personas fueron bautizadas y en qué ciudad durante el tiempo del Pentecostés? Recuerda que cuando termina el ministerio de Jesús, los apóstoles empiezan su trabajo y empiezan a predicar. La palabra de Dios dice que el apóstol Pedro en Jerusalén predicó y se bautizaron más de 3,000 personas allí en Jerusalén. Y también otra pregunta que viene en tu cuadernillo dice: ¿cómo se animaba la iglesia romana a los paganos para que se unieran a la iglesia de modo que contaminaran con sus creencias la fe pura que había enseñado Jesús? Bueno, resulta que algunos paganos venían a la iglesia y traían sus creencias, los templos paganos que antes eran dedicados a ídolos, a dioses, eran dedicados al nombre de Jesús, al nombre de María, al nombre de los apóstoles. El nacimiento del sol, el domingo que se celebraba como el día del nacimiento del sol, fue trasladado ahora como día de culto de adoración. Y el mismo nacimiento de ese Dios pues se dio, ahora se considera el 25 de diciembre, que ahora se considera como Navidad. Así fueron infiltrándose ideas extrañas. ¿Por qué tuvieron los valdenses que huir? Bueno, resulta que la presión de los emperadores era tan grande que los que querían conservar la fe tendrían que huir, y entre ellos los valdenses. Ellos estaban guardando la fe pura, la verdad bíblica, la llama de la verdad bíblica. Ellos adoraban en sus propias iglesias, se negaban a tener imágenes y estatuas, y entonces ellos solo confiaban en Dios para su salvación. Por lo tanto, ellos se fueron a esconder al norte de Italia para evitar la muerte. Algunos reformadores al lado de ellos, como Henry Lausanne, Arnoldo, Juan Hus, que es la pregunta que sigue, Savonarola, Juan Calvino, los hugonotes, son personajes que mantuvieron limpia la verdad del Evangelio. ¿Por qué a Juan Wycliffe se le llamó la estrella matutina de la Reforma? Bueno, por una situación, porque él tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Por esa razón se le considera a él, porque era la oportunidad de presentar la palabra de Dios en un lenguaje al pueblo. Martín Lutero se destaca como uno de los reformadores más importantes, y una de sus frases más importantes es: el justo vivirá por la fe. Esa puede ser la respuesta a tu pregunta número 6. ¿Por qué protestaron algunas personas contra Roma? Bueno, porque Roma empezó a vender perdón a través de las indulgencias, y por eso el pueblo se rebeló, y Lutero escribió 95 tesis en contra de eso. A estas personas que se rebelaron contra ese poder se les llamó protestantes. Y entonces vienen otras preguntas más, no tengo tiempo para cubrirlas todas, ya te avancé un poquito. Vámonos ahora con los compañeros, todos los compañeros, a la página número 6 también de su cuaderno. Aquí vamos a ir mucho más breve. ¿Qué suceso especial estudió Guillermo Miller? Bueno, Guillermo Miller estudió las profecías, en especial la purificación del santuario. Esa frase que se encuentra en Daniel 8:14: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Guillermo Miller pensó que Jesús regresaría en esa fecha en la tierra, aunque realmente cuando estudiamos un poquito a fondo este tema no fue él el que definió eso, fueron algunos compañeros suyos, pero a él se le acredita por ser el líder del movimiento en ese momento. ¿Cómo se sintió Guillermo cuando fue llamado a predicar? Bueno, no quería porque era mucha responsabilidad. Es más, fue atrás de su casa, ahí en su lugar donde él vivía,
y luchó en oración para que Dios no le permitiera ir, pero la respuesta contundente de Dios es: ve y cuéntalo al mundo. Y entonces él fue a Dresden para compartir lo que había descubierto. Algunos eventos importantes que ocurrieron para reforzar esta predicación fue la caída de las estrellas, que fue en noviembre de 1833. Algunos que se animaron a predicar la palabra de Dios, jóvenes en Suiza, fueron arrestados por predicar la palabra de Dios. Y es que alrededor de esta época, alrededor del 22 de octubre, pues todos esperaban que Jesús viniera a partir del estudio que Guillermo Miller hace, y a toda esa efervescencia de que Jesús venía, el ánimo de que estuviésemos preparados para encontrarnos con Él, se le llama el clamor de medianoche. Por lo tanto, el clamor de medianoche quiere decir que en esa época estos predicadores anhelaban que Jesús viniera, y un joven se acercó a Bates, ¿verdad? Y empezó a predicar también del santuario, pero él les dijo que lo que realmente la fecha clave o el momento clave para entender esto era el día de la expiación, y eso los llevó justamente a estudiar las fechas y los llevó al 22 de octubre de 1844. Y ahí fue donde se escuchó el mensaje: el esposo viene, salid a recibirle. Básicamente ese énfasis de Jesús viene, vamos a recibirlo, era el clamor de medianoche. Por lo tanto, es importante que leas un poquito más. No tengo mucho más tiempo para avanzar contigo. Vamos ahora con los exploradores. Los exploradores, vayan por favor allí en su cuadernillo a la página 6. Habla un poco del tema de salud. Eso no es muy complicado. Tú puedes preguntarle a tu papá el mensaje de salud que la iglesia tiene, que es algo distintivo. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué vio Elena de White en visión que convenció a José Bey de que ella era realmente la mensajera de Dios? Bueno, es que ella describió la constelación de Orión y un espacio especial que hay ahí justo en el cinturón de Orión, donde ella le llama en primeros escritos la puerta del cielo. Cuando el capitán Bates, que era especialista en esto, oye eso, dice: wow, eso solo Dios pudo habérselo dado. Por eso empezó a creer en ella como mensajera. Y otra visión importante que tuvo Elena de White fue acerca de la ley de Dios. Ella vio en visión la ley de Dios y vio que los 4 primeros mandamientos que se refieren a ser leal a Dios brillaban de manera especial, más que los otros 6, pero de modo especial el 4º mandamiento brillaba más que todos. Eso fue algo bien interesante, porque fortaleció el concepto de una de nuestras doctrinas distintivas, que es la observancia del sábado. ¿Cuál fue el mensaje que Elena de White recibió para dárselo a su esposo? Bueno, ella tuvo una visión donde se le pidió que se empezara a imprimir un pequeño periódico que tendría inicios humildes, pero que después la gente enviaría recursos para que esto fuese más grande, y es allí donde inicia el programa de publicaciones de nuestra iglesia, que hoy es un programa enorme donde muchos colportores trabajan para llevar la palabra de Dios. Y bueno, la primera revista que se imprime, según la pregunta número 8, es La Verdad Presente. Esa es la respuesta que puedes poner ahí en tu cuadernillo. Y es que los colportores siguen haciendo esa labor de llevar la verdad presente a todas las personas que nosotros como pastores o como predicadores no podemos alcanzar. La revista oficial de la iglesia se llama la Revista Adventista, así que puedes anotarla ahí en la pregunta número 10. Y bueno, otro detalle es cuántos libros, o mencionar algunos libros que Elena de White escribió. Te doy una lista, tú puedes escoger: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseo de todas las gentes, Los Hechos de los Apóstoles, El Conflicto de los Siglos, que justo fueron lo que se llama la serie del conflicto, que surgió de los primeros escritos que primero se llamaban dones espirituales. De ahí fueron sacados y se convirtió en lo que es la serie del gran conflicto. Y bueno, fue David Hewitt, según la pregunta 15 de tu cuadernillo, quien sugirió el nombre que hoy nosotros tenemos, Adventistas del Séptimo Día, y fue colocado en el año 1860.
¿En qué año se organiza la Asociación General? En el año 1863, el primer presidente John Byton y el secretario Urias Smith. Este mismo secretario escribió un libro que se llamó Daniel y Apocalipsis. Y bueno, ahí te dejo de tarea las otras porque tengo que avanzar al siguiente tema. Están los orientadores también con nosotros, su cuadernillo en la página número 10. ¿Quién influenció para que la iglesia adventista enviara misioneros? Bueno, fue el trabajo de la sierva del Señor, Elena G. de White, que desde la época de los 1850 había recibido indicaciones de que la obra debía esparcirse como una clara luz alrededor del mundo y animaba a los dirigentes de la iglesia a enviar misioneros. Y la pregunta que viene ahí en tu cuadernillo es: ¿quién fue el primer misionero oficial? Porque hubo otros misioneros que no están registrados como oficiales. Eso lo puedes ver en el video que te corresponde. Pero J.N. Andrews fue el primer misionero que la iglesia envió a Suiza, el primer misionero oficial. Y otros se fueron enviados a Australia, como John Corliss y otros más. Esta labor empezó a crecer en la iglesia adventista en Europa, especialmente allá por la zona de Australia y otros lugares. Y hubo el momento en que hubo que conseguir lugares para construir instituciones de la iglesia en un lugar que se llama Cranbourne, pero ese lugar no tenía lo que quizá buscaríamos en algún terreno para poder fincar un proyecto de la iglesia. Pero la sierva del Señor recibió una visión donde vio en esa zona surcos arados, y cuando la comisión fue a buscar, justo encontró surcos arados en ese lugar, y aunque los especialistas decían que ahí no había posibilidad, la iglesia compró, y hoy allí en ese lugar está lo que se conoce como el Colegio de Abóndale, que ha dado muchos pastores, muchos profesionales para la iglesia en aquella zona del mundo. Hay varias instituciones de la iglesia que están predicando los principios de salud. Te doy algunas para la respuesta número 6 de tu cuadernillo. El hospital en Bangkok, que está haciendo una tremenda bendición, el hospital adventista ahí en Bangkok. El hospital de Loma Linda, Sanatorio Adventista de Dinamarca, la Universidad de Montemorelos, la Universidad de Lindavista, y una gama extraordinaria de hospitales y universidades que la iglesia tiene para predicar el mensaje de salud. Otro tema interesante en tu cuadernillo es sobre la isla Pitcairn. En 1886 se visita por primera vez esa isla. El personaje que fue enviado allí predicó de una manera extraordinaria, y el fruto de su predicación fue envidiable porque toda la isla se convirtió a la fe adventista. Y en 1880, cuando se recibe la primera ofrenda de misiones en la iglesia, en la historia de la iglesia, se ocupa justamente para construir un barco que se llamó así, con el nombre de esa isla, Pitcairn, que se encargó de evangelizar no solo esa isla, pero otras islas del Pacífico. Y bueno, esto quiere decir que todos podemos ser misioneros donde estamos, todos podemos hacer crecer la obra de Dios donde estamos. Tú ahí en tu colonia, con tus amigos, puedes ser un misionero. Dios espera que tú y yo prediquemos el Evangelio del Señor. ¿Cuándo se organiza la División Interamericana? Es la última pregunta de este cuadernito. Bueno, en 1922, dice la historia, en Balboa, Panamá, empieza a funcionar oficialmente la División Interamericana, que después se pasó a Cuba y después se pasó a otros lugares y termina hoy con su sede en Miami, Florida. Bueno, vamos ahora a otro tema. Vamos ahora con ustedes los viajeros en la página número 8 de tu cuadernito. Ahí en tu cuadernito, página número 8. La organización de la iglesia. Y bueno, ahí se hace un recorrido interesante. Te recomiendo que veas muy bien el video porque ahí vas a aprender muchas cosas. Vamos a ver un poquito de la historia de Elena de White porque fue importante para el desarrollo de la iglesia. Los esposos Harmon empiezan a vivir en Goran, Maine. Tienen a 2 gemelitas, entre ellas lo que nosotros conocemos como Elena G. de White.
Ellos después se cambian a Portland, Maine. Es allí donde Elena sufre un accidente cuando regresando de la escuela recibe una pedrada en la frente, lo que los efectos de ese accidente hacen que ella tenga que abandonar la escuela porque no podía enfocar la vista para seguir sus estudios. Y a los 12 años, cuando ella tiene 12 años, llega a su ciudad Guillermo Miller a predicar justamente de que Jesús venía y que debíamos estar listos para encontrarse con él. Y Elena de White se conmueve y a los 12 años pide ser bautizada. Ella, al igual que todo el grupo de creyentes, el 22 de octubre de 1844 quedó chasqueada, pero no perdió su fe. Pocas semanas después de esa fecha se reunió con algunas amigas para orar y es ahí donde ella recibe su primera visión. Y esa primera visión es importante porque ella ve al pueblo de Dios en marcha, en un camino, donde al final del camino se veía a Jesús dándoles la bienvenida y cómo ese pueblo iba avanzando. Cuando ella buscó al pueblo adventista y no lo encontró y se puso triste, el ángel que le guiaba le dijo: mira un poquito más arriba, y justamente era el pueblo adventista que iba en ese sendero camino a Cristo Jesús, a la patria celestial. Ella siempre fue enfermiza debido al accidente que tuvo, pero fue a ella a la que se le encargó ser la mensajera del Señor. Por eso la sentencia del ángel fue que ese don se le había dado a una débil entre las débiles. Entonces ella, cuando recibe esta primera visión, se le da la orden de que la comparta con los demás. Ella tenía miedo porque ni siquiera lograba articular correctamente para enseñar, pero a medida que toma y asume la responsabilidad de ser la mensajera del Señor, el Señor la habilita para ser su mensajera y dar el mensaje de manera clara y contundente. Es en 1848 cuando empiezan los congresos acerca del sábado. De ahí, esos congresos son importantes porque ahí se fija lo que es el gran contenido de las creencias de nosotros como adventistas del séptimo día. Y es curioso porque nosotros debemos entender ese proceso. Primero se hacía el estudio bíblico, primero se investigaba a fondo la palabra de Dios. Es más, cuando leemos un poquito de historia encontramos que Elena de White no lograba entender todo lo que los estudiosos estaban discutiendo, no lograba entenderlo del todo. Pero cuando la iglesia definía que esa iba a ser la creencia, ella recibía una visión para confirmar lo que se había estudiado y ella lograba entender completamente lo que ahora la iglesia estaba marcando como una creencia. Por eso es que nuestras creencias están basadas en la palabra de Dios, en la Biblia, y fueron confirmadas por una visión, no inverso, es la palabra de Dios. Fue en la casa de la familia Hillard que ella tuvo una visión de 45 minutos donde se presentó los principios de salud, que es el mensaje distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en 1956 ellos se mudan a Battle Creek, donde se escribe justamente toda la gama de la serie del conflicto que ya mencionamos en la clase anterior. En 1860 los adventistas toman ya su nombre oficial, ya con la base de creencias sólidas, y a insistencia de Elena de White se empieza a establecer instituciones médicas y hoy tenemos hospitales, sanatorios, clínicas dirigidas por miles de doctores consagrados que llevan el mensaje de salud al mundo entero. En 1868 se da el primer congreso del Campestres en Michigan, donde se estudiaba la palabra de Dios, y en 1874 un pequeño colegio que empieza a crecer, que después se conoce como la Universidad Andrews. Y bueno, te dejo allí lo demás que resta de tu folleto y me paso con los guías. Ellos no tenemos un video, estuvimos explorando bien, pero no lo mandan al mismo de orientador, pero mejor te doy las respuestas de tu cuadernillo y estúdiale un poquito. ¿Quién envió varios paquetes de literatura a las Antillas desde Inglaterra? Fue J.N. Lowborough. Él fue el que envió esos paquetes. Fue Henry William, un jamaicano que recibe estos paquetes. Y el primer tema que él leyó fue la verdad del sábado contra el domingo.
y cuando ellos estudian esa verdad, pues se convierten, aceptan el mensaje adventista y después otros personajes que leen estos folletos son Michael North Isaac, que era un maestro. Este maestro no solo recibe el mensaje, sino que se prepara y después llega a ser pastor de la iglesia. Y bueno, Jaime White en 1868 empieza a trabajar con la revista Heraldo para recaudar dinero, y entonces se recaudan $1000 para enviar misioneros al extranjero. ¿Y quiénes fueron los primeros dos hombres que la iglesia mandó a las islas del Caribe? Fue el D.T. Burdeau y J.N. Logro. Fueron los personajes que fueron enviados para esta misión. Y la otra pregunta de tu folleto es ¿cuándo fue organizada la División Interamericana? Pues ya lo dijimos en un folleto anterior, en 1922, y el presidente fue E.E. Andros. Repito, E.E. Andros, y el secretario tesorero S.E. Kellman, para que lo anotes ahí en tu cuadernillo. ¿Y en qué año se mudan las oficinas de la iglesia de Panamá a La Habana, Cuba? En 1941. Y bueno, ya en 1980 la división interamericana fue considerada la división más grande de la iglesia adventista en el mundo. Bueno, chicos, es un recorrido, no tenemos mucho tiempo, pero es fascinante la historia de la iglesia. Te animo a que no solo rellenes un folleto, ve los videos, estudia. Entre más conozcas de la historia de la iglesia, más te vas a fascinar de cómo Dios ha guiado a esta iglesia. Bendiciones, cuídate, que Dios te bendiga.